Interpolación de Lagrange. En análisis numérico, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, es el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado en la forma de Lagrange. Fue descubierto por Edward Warren en el año de 1779 y redescubierto más tarde por Leonhard Euler en el año de 1783. Existen en todas las ramas de la ciencia, como la física, en las matemáticas, en la química, en la biología, en la astronomía, situaciones en las que, conociendo un conjunto de datos experimentales en un cierto intervalo de la variable independiente, esto es, conociendo una cierta cantidad de datos tabulados, se hace preciso encontrar una función que verifique todos esos datos y permita por consiguiente predecir la existencia de otros valores con la aproximación adecuada. El problema de la interpolación es de gran importancia en el análisis numérico, ya que gracias a este podemos encontrar una función que verifique todos estos datos que se necesitan en cada una de estas ramas de la ciencia. Interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange simplemente es una reformulación del polinomio de Newton que evita los cálculos de las diferencias divididas. Este se puede representar concretamente como f subíndice n, que significa enésimo de x, es igual a la sumatoria desde i igual a 0, y es un contador que se inicializa en 0 y termina en n-1, por eso está aquí, hasta n-1, de L de i de x que multiplica a f de x sub i, donde L de i de x es igual al producto de i igual a 0, pero j diferente de i, hasta n-1 de x menos x sub j, dividido para x sub i menos x sub j. Vamos a realizar el siguiente ejercicio, que tiene como enunciado utilizar la interpolación de Lagrange para obtener un polinomio que aproxime los puntos siguientes: menos 3, 4, menos 2, 1 y 1,4, en donde los primeros términos de cada una de las coordenadas representa al conjunto de las x y el segundo elemento representa al conjunto de las y, o lo que es igual x, f de x. Luego lo que vamos a hacer es obtener los datos. Como primer dato vamos a tener que n va a ser igual al número de coordenadas que nos da el enunciado, en este caso son 3, entonces n igual a 3. Luego tendremos que i va a iniciar desde 0 y va a terminar en n-1, es decir, 3 menos 1, o sea 2. Lo mismo pasa con j, entonces tendremos que i va a valer 0, 1 y 2 y j va a valer lo mismo. Y como había mencionado antes, tenemos el conjunto de x y el conjunto de f de x. Luego, para realizar la interpolación de Lagrange, debemos seguir la siguiente fórmula para crear el polinomio, que es f sub n de x es igual a la sumatoria de L sub i de x por f de x sub i, en donde i va a iniciar en 0 y va a terminar hasta cuando sea n-1. Entonces nos queda el polinomio de la siguiente estructura: se realiza la sumatoria las veces que nos pide el enunciado. Entonces, si inicia en 0, este primer término va a tener los subíndices en 0 y van a terminar cuando los subíndices estén en 2, pero luego tendremos que hay un término que no lo conocemos, que es L sub i de x, que cambia en cada una de las expresiones. Entonces, para sacar ese L sub i de x, seguimos esta fórmula: L sub i de x es igual al productivo de esta operación, que es una división entre x menos x sub j y x sub i menos x sub j. Entonces va a iniciar en i igual a 0 hasta que i sea n-1, es decir 2, y como parámetro también tenemos que j no puede ser igual que i. Entonces vamos a la primera iteración para sacar el L sub 0 de x. Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando. Aquí va x menos x sub j, que en este caso, cuando es la primera iteración i vale 0,
Y j, como no puede valer lo mismo que i, solo se van a tomar en cuenta el subíndice 1 y el subíndice 2. Entonces x sub j en este caso va a ser x sub 1, y esto va a multiplicar a otra expresión, recordemos que es un productivo, entonces x menos x, y vemos que ya tenemos el 1 y nos resta el 2, x sub 2. Luego abajo es lo mismo, reemplazamos x sub i, que es x sub 0, menos x sub j, que x sub j es x sub 1 y x sub 2, x sub 1, y acá x sub 0 menos x sub 2, y nos queda de esta forma. Entonces, habiendo ya obtenido esta estructura de lo que es la fórmula, simplemente procedemos a reemplazar con los valores que ya tenemos de los datos. Entonces L sub 0 de x va a ser igual a x menos x sub 1, que es menos 2, por x menos x sub 2, que es 1, y a esto lo divide x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 1, por x sub 0 menos x sub 2, y nos queda de esta forma. Luego esto simplemente lo vamos a resolver y nos queda x más 2 menos por menos más, y x menos 1 sobre menos 3 más 2 menos 1 por menos 3 menos 1, que es menos 4. Entonces nos queda de esta forma. Luego esto igualmente lo resolvemos y nos queda x por x, x al cuadrado, x por menos 1 menos x, 2 por x, 2x, y 2 por menos 1 menos 2. Esto dividido para menos por menos más, 1 por 4, 4. Luego esto de aquí lo vamos a sumar o a restar en este caso, y nos quedaría de esta forma. Luego lo que procedemos a hacer es extraer este coeficiente, que es del denominador 4, pero recordemos que esto, si lo descomponemos, termina siendo una multiplicación entre un cuarto y toda esta expresión de aquí. Entonces toda esta expresión la ubicamos aquí, que multiplique con un cuarto, y nos queda de esta forma. Ya tendríamos la primera interacción, y este sería el valor de L sub 0 de x. Listo, vamos a continuar con el cálculo de las interacciones de L sub i de x. Como vimos, en la interacción número 1 se tomaban el valor de x sub 0 y se descartaban el resto, tal como nos indica aquí. Entonces en la interacción número 2, que es L sub 1, vamos a tomar el valor de x sub 1 y vamos a descartar el resto, que va a ser de x sub 0 y x sub 2. Entonces primero creamos la fórmula x menos los valores descartados, x sub 0, paréntesis, x menos x sub 2. Ya, en el denominador vamos a tomar el valor descartado, que es x sub 1, menos los valores que tenemos aquí al último en el numerador, que va a ser x sub 0 menos x sub 2. Ya, una vez que tenemos la fórmula, simplemente reemplazamos valores. X sub 0 vale menos 3, que tenemos aquí. X sub 2 vale 1. Aquí x sub 1 va a valer menos 2, que la tenemos aquí y acá. Y x sub 0, que va a ser menos 3, y x sub 2 menos 1. Listo, aplicamos ley de signos. Tenemos aquí, se multiplican estos valores, nos da este resultado, y sumamos estos valores del denominador, que nos daría 1 positivo y menos 3 negativo, menos 3. Ya. Una vez aquí se restan estos valores y nos daría x al cuadrado más
2x menos 3 y se multiplican estos valores que nos daría menos 3. Aquí se simplifica este resultado y nos daría menos 1/3 multiplicado por todo esto de aquí, que es x al cuadrado más 2x menos 3. Ya continuamos con interacción número 3. En la interacción anterior, que era L1, descartamos x1. Aquí vamos a descartar x2 y vamos a tomar los valores restantes que no se descartaron. Entonces, de igual manera creamos la fórmula x menos x sub 0, x menos x sub 1. En el denominador tomamos el valor descartado, x sub 2 menos x, tomamos estos valores, sub 0, x sub 2 menos x sub 1. Listo, ahora de igual manera reemplazamos valores. Reemplazamos por x sub 0 que va a valer menos 3, aquí debajo también menos 3, x sub 2 1, x sub 2 igualmente 1, x sub 1 que tenemos aquí menos 2, menos 2. Aplicamos ley de signos y aquí tenemos estos valores que se multiplican, x por x, x al cuadrado, x por x, 2x. Aquí también se multiplica x por 3, 3x, 3 por 2, 6. Aquí se suman, se obtienen estos resultados. Aquí se suman estos valores, tenemos x al cuadrado más, se suman 5x más 6 y se multiplican 4 por 3, 2 y tenemos esto de aquí, este resultado. Y aquí simplificamos y nos daría 1 sobre dividido para 12 multiplicado para todo esto resultado. Y listo, eso sería lo que se tocaría de hacer en el cálculo de las interacciones de L sub I de X. Comenzaremos a realizar el ejercicio de la parte de formar los polinomios. Seguimos a la fórmula que dice i igual a 0 hasta n menos 1. Como i comienza a 0, comenzamos la fórmula que dice que f es igual a x sub 0 por L sub 0x más f de x sub 1 por L1 sub 1 x más f de x2 por L2. Ahora, con los datos sacados anteriormente por mis compañeros, lo que hacemos es acomodar la fórmula con los datos recientes. Como tenemos x sub 0 tiene el valor de 4 y L sub 0 tiene el valor sub 0 tiene el valor de 1/4 por x al cuadrado más x menos 2. Ahora, x1 tiene el valor de 1 por menos 1/3 por x al cuadrado más 2 menos 3. Y f de fx sub 2 tiene el valor de 4 y L sub 2 tiene el valor de 1/12 por x al cuadrado más x más 5x más 6. Ahora lo que hacemos es multiplicar los valores, resolver cada uno de estos corchetes y después resolvemos los paréntesis. Lo que aquí hacemos es que podemos simplificar 4 nos da igual a 1 y lo que está en paréntesis lo dejamos igual. Ahora acá, más por menos es menos. 1 multiplicado por 1/3 es 1/3, da 1/3, que tuvo multiplicado por 1 da 1 y lo que está en paréntesis lo bajamos. Ahora bien, en el f de x2 lo que hacemos es, aquí podemos simplificar y ahora nos da resultado 1/3.
y bajamos lo que está en paréntesis, el x cuadrado más 5 más 6. En la segunda línea multiplicamos 1 por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora acá, como tenemos el signo negativo, multiplicamos por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Menos 1/3 por x al cuadrado nos da menos 1/3 de x cuadrado. Ahora acá, menos 1/3 más 2x. Aquí, como tenemos signos distintos, multiplicamos menos por más, menos 1/3 2x. Ahora acá, como podemos, simplificamos y nos queda el menos por menos, da más 1. Ahora acá hacemos lo mismo. 1/3 por x al cuadrado nos da 1/3 de x al cuadrado más 1/3 por 5 nos da 5 tercios. Ahora acá multiplicamos 1/3 por 6 nos da resultado 2. Y ahora simplificamos acá en la siguiente operación. X al cuadrado, tenemos que ver que los signos sean iguales. Tenemos un x al cuadrado y x al cuadrado. Y procedemos a simplificar. Este es el polinomio que nos ha salido de esta función. Para sacar la tabla de valores debemos tomar en cuenta nuestros puntos, los cuales son menos 3,4, menos 2,1 y 1,4. Tenemos nuestra función, el cual es f de x equivale a x al cuadrado más 2x más 1. Bueno, lo que vamos a realizar es reemplazar nuestros valores. El valor que vamos a reemplazar es x. Bueno, para ello tenemos nuestra tabla. En la x les vamos a dar valores en los cuales le hemos dado menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, comenzaremos con el menos 4. Entonces quedaría menos 4x al cuadrado más 2x menos 4 más 1. Entonces realizamos, el siguiente paso es realizar la multiplicación. X 4 elevado al cuadrado nos da 16. Aplicamos ley de signos. Menos por más es menos. 2 por 4, 8 más 1. Esto equivale a 9. Y así sucesivamente vamos a ir reemplazando valores. Bueno, en nuestro caso tenemos hasta el 4, el cual equivale menos 1, equivale a 0, 0 equivale a 1, 1 equivale a 4, 2 equivale a 9, 3 equivale a 16 y 4 equivale a 25. Yo les voy a hablar sobre el último paso de la interacción de Lagrange, lo que es la comprobación gráfica. Como ya anteriormente habíamos sacado lo que es la ecuación, vamos a asignar valores de que ustedes deseen. Desde el menos 4 hasta el 4 será el ejemplo del día. Luego vamos a realizar lo que es la gráfica, lo que todos hemos hecho en la vida, los ejes de y x. Y entonces empezamos con el primer punto, que es este, menos 4 y 9. El siguiente punto, menos 3 y 4. El siguiente, menos 2 y 1. El siguiente, 1 y 0. El siguiente, que sería 0 y 1. El siguiente, 1 y 4. El siguiente, 2 y 9. Y esto sería de la función px, x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, y por último, vamos a comprobar que esté correctamente la interpolación. Para eso vamos a utilizar lo que es el enunciado del principio. ¿Y cómo comprobamos que la interacción esté correctamente? Tomamos los tres valores del enunciado y los comprobamos en la tabla de valores. Vamos con el primero, que sería menos 3 y 4, que está aquí. Y vemos que es correcto, menos 3 y 4. Vamos con el siguiente, menos 2 y 1, que está aquí.
Vemos que es correcto, que está menos 2 en X y 1 en Y. El último que es 1 y 4, que es este y este. Ya está correcto. Ya en caso de que uno de estos valores, por ejemplo el 4, no sea igual al de la tabla de los valores, eso nos da a decir que la función de la interpolación está incorrecta.